Cuando vas a tomar un crédito hipotecario en Colombia tienes dos opciones, o tomar el crédito en VR o en pesos. Y es muy importante entender las diferencias entre estas dos modalidades de crédito para que puedas decidir cuál es la que más te conviene. Hola amigos, mi nombre es José, bienvenidos a mi canal y el día de hoy les voy a hablar de los créditos en VR y los créditos en pesos en Colombia. Y te voy a explicar por qué, en mi opinión, una de estas modalidades de crédito es mucho más conveniente que la otra. Pero antes de continuar, no olvides dejar un me gusta para el algoritmo de YouTube, dejar tus comentarios y opiniones abajo y por supuesto suscribirte si te interesan todos estos temas relacionados con finanzas personales y dinero. Cuando tomas un crédito en pesos, tanto las cuotas que tienes que pagar, los intereses y los saldos que quedan del capital se calculan siempre en pesos colombianos. Los créditos en pesos tienen la gran ventaja de que te permiten conocer con certeza cuánto dinero tendrás que pagar en el futuro, y esto te permite planear tus finanzas personales con muchísima más certeza. Además, estos créditos tienen la característica de que el saldo a capital se reduce normalmente desde el pago de la primera cuota y no existe la posibilidad de que el saldo a capital aumente siempre y cuando te mantengas al día con los pagos de las cuotas mensuales. Otra de las ventajas de los créditos en pesos es que con el paso del tiempo normalmente cada vez se hacen más fáciles de pagar. La razón es que con el paso del tiempo la inflación va a hacer que esa cuota fija que estás pagando cada vez represente un valor menor. Pero la desventaja de los créditos en pesos es que al inicio del crédito las cuotas suelen ser mucho más altas que las que tienes que pagar bajo la modalidad de crédito en VR, como ya veremos más adelante. Cuando tomas un crédito en pesos tienes dos opciones de amortización. La primera es con una cuota constante. Eso significa que todos los meses vas a pagar exactamente la misma cantidad de dinero. Con la modalidad de cuota constante, durante los primeros años del crédito vas a abonar una menor cantidad de dinero a capital y la mayor parte del dinero que pagas mensualmente va a ir a cubrir intereses. Solo hacia el final del crédito vas a ver que una mayor parte del dinero que estás pagando va a abonarse a capital. Esto hace que al principio del crédito el capital se disminuya a una velocidad menor. La segunda opción en la modalidad del crédito en pesos es la de abono a capital constante. Bajo esta modalidad vas a abonar todos los meses la misma cantidad de dinero hacia capital y en consecuencia con el paso del tiempo las cuotas que tienes que pagar mensualmente se van a reducir. La razón es que vas a disminuir muchísimo más rápido el saldo del capital de la deuda y entre menor sea el capital, menos intereses se van a causar. Y la otra opción es tomar un crédito en VR. Esta modalidad de crédito apareció en Colombia en 1999 después de que muchísimas personas perdieran sus viviendas con la crisis que generó la modalidad de crédito hipotecario del UPAC. Lo que se hace con esta modalidad de crédito es que los créditos hipotecarios no sean expresados en pesos, sino en una unidad diferente, es decir, en el VR, que se actualiza de acuerdo con la inflación. Y lo que se hace al inicio del crédito es calcular esa cantidad de dinero que vas a tomar prestado a cuántas VR representa. Y en el futuro deberás devolver la misma cantidad de VRs que tomaste prestadas más los intereses. Pero cuando devuelvas el dinero, muy seguramente las VRs habrán aumentado su valor. Así que tendrás que devolver mucho más dinero del que tomaste prestado para poder saldar esa deuda. Por ejemplo, para octubre de 2021 la VR tiene un valor aproximado de 286 y supongamos que vas a tomar un crédito hipotecario de 100 millones de pesos en VR. Para hallar el valor en VR divides el valor en pesos del crédito, es decir, 100 millones de pesos entre el valor de la VR para el momento en que vas a tomar el crédito, es decir, 286. Y esto te da un total de 349.613 VR. Y esta es exactamente la misma cantidad de VRs que debes devolver en el futuro. Sin embargo, como las VRs se actualizan con la inflación, es probable que durante los primeros años del crédito el valor del capital en pesos que debes aumente. Dependiendo del nivel de inflación que haya, puede ocurrir que durante los primeros años del crédito ese capital que en principio era de 100 millones de pesos aumente a 105 o a 110 millones de pesos, por ejemplo. El crédito en VR tiene tres modalidades. La primera es la de la cuota constante en VR o cuota baja, y lo que se pacta con el banco es que todos los meses le vas a devolver la misma cantidad de VR. Pero como el VR aumenta según aumente la inflación, vas a ver que las cuotas que tienes que pagar mensualmente van a ir aumentando progresivamente, y lo mismo ocurrirá durante los primeros años con el saldo del capital de tu crédito, que irá aumentando según aumente la inflación. La segunda modalidad es la de cuota cíclica. Es muy parecida a la anterior porque te comprometes a devolver también una cantidad fija de VR cada mes. La diferencia es que en esta modalidad el VR se actualiza cada año y no cada mes como ocurría en la modalidad anterior que te acabo de explicar. La tercera modalidad del crédito en VR
VR es la de abono constante a capital en VR. Esto significa que tu cuota va a ser variable y normalmente va a ir disminuyendo con el paso del tiempo porque cada mes vas a hacer exactamente el mismo abono a capital pero en VR. Bajo esta modalidad se espera que con el paso del tiempo las cuotas mensuales vayan disminuyendo progresivamente. La desventaja es que al principio las cuotas van a ser considerablemente más altas, pero la ventaja es que vas a haber disminuido el capital desde el principio del crédito y no va a haber ese riesgo de que el capital vaya aumentando progresivamente. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? ¿Crédito en VR o crédito en pesos? A mí la verdad no me gusta el crédito en VR y prefiero tomar siempre el crédito en pesos y te voy a explicar por qué. Uno de los supuestos beneficios de los créditos en VR es que te ofrecen unas tasas más bajas que en los créditos en pesos y esto en principio parece ser verdad porque si tú averiguas vas a ver que normalmente el mismo banco te ofrece una tasa de interés entre un 2 y un 3% más baja para los créditos en VR que la que te ofrece para los créditos en pesos. Por ejemplo, el mismo banco te puede ofrecer una tasa de un 8.5% efectivo anual para un crédito en pesos y de un 6% para un crédito en VR. Sin embargo, para calcular el verdadero costo de un crédito en VR tienes que sumarle a esa tasa de interés la tasa de la inflación. Por ejemplo, si la inflación en un determinado año es de un 4% y estás pagando un crédito en VR con una tasa del 6%, es como si realmente la tasa de interés de ese crédito fuera de un 10%, es decir, 6% de interés más 4% de inflación. Así que dependiendo de la inflación es posible que al final termines pagando más o menos por ese crédito en VR de lo que tendrías que haber pagado si hubieses tomado el crédito en pesos. Así en principio parezca que la tasa en pesos es mucho más alta. Y en Colombia siempre ha habido algún nivel de inflación. De hecho, lo más probable es que esto se mantenga porque el Banco de la República tiene el objetivo de mantener controlada la inflación y en niveles aceptables. Esto significa que el Banco de la República no espera que la inflación sea cero o sea negativa. De hecho, esto sería muy poco deseable. El banco siempre espera algo de inflación. Por ejemplo, para el año 2021 la meta de inflación es del 3% y se considera una inflación aceptable del 2 al 4%. En teoría, si hay deflación o inflación negativa, el valor de la VR tiene que disminuir con el paso del tiempo. Sin embargo, en la práctica esto es altamente improbable que ocurra, pues si la inflación baja demasiado, el Banco de la República va a intervenir para que ésta vuelva a subir a niveles aceptables. Y es que la inflación negativa suele ser muy perjudicial para la economía porque las personas dejan de gastar su dinero y sin gasto no hay movimiento económico y tampoco puede haber crecimiento económico, lo cual lleva normalmente a situaciones de recesión. Por eso si la inflación baja más de la cuenta, como ocurrió en el año 2020 como consecuencia del confinamiento, el Banco de la República va a intervenir para buscar que la inflación vuelva a sus justas proporciones. Esto lo logra el banco al bajar las tasas de interés, como ocurrió en el año 2020 cuando las tasas de interés llegaron a mínimos históricos, o también puede llegar incluso a imprimir dinero. Y si la inflación sube demasiado, el banco va a bajar las tasas de interés y va a restringir la cantidad de dinero que circula en la economía para buscar que ésta vuelva a bajar. El banco hace entonces esfuerzos por mantener la inflación controlada y en niveles aceptables, normalmente entre un 2 a un 4% anual. Y no podemos predecir con certeza cuál va a ser la inflación en un determinado año, pero lo más probable, si esperamos que el Banco de la República cumpla con sus objetivos, es que la inflación sea de alrededor de un 3 a un 4% anual. En algunos años la inflación será menor y parecerá que el VR es una buena opción, y en otros años la inflación aumentará mucho más y el VR parecerá ser demasiado costoso. Y creo que lo más probable en el futuro es que esto se repita, esperar a que la economía colombiana tenga una inflación de un 1% para que el crédito de VR sea considerablemente más barato que el crédito en pesos no es una buena idea. Esto muy probablemente no ocurrirá. El segundo supuesto beneficio de los créditos en VR es que las cuotas son más bajas. Y esto es cierto al principio, sin embargo con el paso del tiempo las cuotas en VR van a ir aumentando, así como irá aumentando durante los primeros años el valor del saldo del capital del crédito. Esto significa que lo que ahorras en el flujo de caja al principio vas a tener que pagarlo muy seguramente más adelante. No es que estés ahorrando dinero en realidad, simplemente estás aplazando los pagos. ¿Y cuánto dinero tendrás que pagar de más en el futuro? En realidad no lo sabemos con certeza, dependerá, como ya lo vimos, del nivel de inflación. El tercer supuesto beneficio de los créditos en VR es que te permiten tomar más dinero prestado, pero yo no veo en realidad esto como un beneficio. En realidad puede ser una trampa que te puede llevar a endeudarte más de la cuenta. Si en este momento parece que la única forma en la que puedes comprar un inmueble es con un crédito en VR,
Mi recomendación es que en primer lugar busques las opciones de subsidios de vivienda que en este momento están disponibles y verifiques si puedes beneficiarte de alguno de ellos. O también te recomiendo que continúes ahorrando dinero o busques formas de mejorar tus ingresos para que en el futuro próximo puedas tomar mejor un crédito en pesos. Yo creo que siempre es mejor saber con certeza cuál es el valor de las cuotas mensuales que tienes que pagar y no correr el riesgo de que tanto las cuotas como el capital del crédito aumenten demasiado como consecuencia de la inflación y lleguen incluso a estar por fuera de tus posibilidades. Algunas personas dicen que no hay problema con esto porque se espera que los salarios aumenten al mismo nivel que aumenta la inflación, pero la realidad es que esto no es cierto siempre. Puede que tu salario incluso disminuya o que se mantenga constante con el paso del tiempo y que no aumente, entonces puede ocurrir que las cuotas mensuales lleguen a ser demasiado costosas con relación a tu salario. Otro problema de los créditos en VR se presenta cuando quieres hacer pagos anticipados, vender el inmueble antes de pagar el crédito o cuando quieres hacer refinanciamiento de la deuda. En estos casos vas a confirmar que las cuotas más bajas en un principio en el crédito no representaron ningún ahorro, porque el dinero que te dejaron de cobrar vía cuotas te lo van a cobrar vía capital. Es posible que tengas que ver que vas a tener que entregar al banco más dinero del que tomaste prestado para poder saldar la totalidad del capital. Y por todo lo anterior es que en mi opinión es muchísimo mejor tomar un crédito en pesos y nunca recomiendo un crédito en VR. Piensa que el banco nunca te va a ofrecer un producto que los ponga a ellos en desventaja. Nunca te va a ofrecer un producto que disminuya sus utilidades ni las ganancias que pueden esperar de un determinado crédito. El banco hace sus cálculos y estimaciones y te ofrece un crédito en VR que le va a permitir ganar la misma cantidad de dinero o incluso más dinero de lo que va a ganar con un crédito en pesos. Sin embargo, el gran problema del crédito en VR, como vimos, es que te traslada a ti un riesgo financiero derivado de la inflación que realmente no vale la pena asumir. Y eso es todo, muchas gracias por haber visto este video, espero que lo hayas disfrutado. Por favor deja un me gusta para el algoritmo de YouTube y recuerda dejar tus comentarios y opiniones abajo. No olvides además suscribirte si te interesan todos estos temas relacionados con finanzas personales y dinero. Muchas gracias y hasta la próxima.